El Tricky es un juego de 9 espacios. Aquí hay 9 espacios. Y solo hay posibilidad de 2 figuras, una bolita y un cuadrado. O sea, con base en eso se puede programar. Entonces yo puedo programar las 9 posiciones y solo pueden ser ocupadas por una bola o un cuadro. Y con base en eso puedo llegar a hacer un software. Y con base en eso puedo llegar a que el software siempre gane. O que por lo menos tenga alta probabilidad de que gane. Porque el Tricky tiene algunas formas de que si uno ubica cierta ficha al principio y el que empieza siempre va a ganar. ¿Será? No. Sí. Con ciertos árboles, por ejemplo. Uno siempre tiene la ilusión de que va a lograrlo. Sí, uno llega, le pone el círculo, la otra persona pone la cruz, cada uno pensando en cómo va a ser su estrategia, pero el otro se olvida y finalmente hace el tricky y gana alguien. Pero esto es fácilmente programable y esto lo puede hacer hasta un niño, un software de este tipo. Hasta un niño. Sin demeritar el conocimiento de un niño, sino que todos podemos aprender. O sea, todos a cualquier edad se puede llegar a programar y la tecnología está al alcance de todo el mundo. Solo es el que quiera aprender. Hay gente que le gusta no es la tecnología, sino la parte, digamos, el desarrollo espiritual o el desarrollo, las artes, o sea, es otra forma de aprendizaje y digamos que hay en nuestro medio. ¿Se acuerdan de Kasparov? Sí, en el 97. Para los que no se acuerdan de quién era. Seguramente habrás escuchado millones de veces la famosa partida de ajedrez entre Kasparov y Deep Blue, la inteligencia artificial de IBM. Que vale, a lo mejor no te acuerdas del nombre de pila de Kasparov, que era Garrett, o que esto ocurrió en 1997, hace casi más de 20 años. Pero claro, todo el mundo sabe reconocer que esto fue uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial. No solo porque se ganara un campeón del mundo del ajedrez, sino porque se demostró por primera vez que un ordenador podía dominar en un campo que hasta ese momento se creía muy ligado con la habilidad cognitiva humana. ¿Qué pasó ahí? Kasparov era el campeón a nivel mundial del ajedrez. Y entonces le llegaron y le dijeron un día: oiga, tenemos una máquina que la hemos programado y que usted jugaría contra esa máquina. Él al principio se mostró reacio. O sea, ¿cómo me voy a rebajar a jugar con una máquina? O sea, obviamente le voy a ganar. No, o sea, denos esa posibilidad de jugar con la máquina. IBM desarrolla esta máquina a través de una plataforma que se llama Deep Blue. Y ahí la vimos, estaba el servidor de IBM ahí. Y el señor juega con la máquina. Y vieron la actitud de que él sale así, pero no se cree de que como así que la máquina me ganó. Y le gana, la máquina le gana. Y esa máquina es de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las jugadas que el señor Kasparov tenía, ella no sabía cómo iba a jugar él, pero tenía probabilidades y árboles de las posibles jugadas que él podía tener. Y de acuerdo a lo que él jugaba, ella tomaba decisiones y le colocaba fichas en diferentes posiciones. Y le sigue el juego a Kasparov y de acuerdo a los movimientos que él hacía, ella empieza a trazar su estrategia hasta que finalmente le gana. O sea, eso es inteligencia artificial. Ella está examinando, tomando decisiones y mejorando para poderle ganar a la persona. Eso es un software de inteligencia artificial. El lenguaje en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el lenguaje? Antes estuvimos hablando con las personas que habían llegado temprano y estuvimos hablando que la ironía, por ejemplo, o los chistes o las cosas de doble sentido, la inteligencia artificial no lo entiende. Al día de hoy es algo que no se comprende. Y entonces es uno de los problemas que ha tenido. Por ejemplo, cuando uno habla con Siri, Siri hay veces le entiende, hay veces no le entiende y hay veces te da
cosas, respuestas Las totalmente respuestas. locas. Para los que no sepan qué es Siri o los procesadores, los asistentes virtuales, más adelante hacemos un demito pequeñito para mostrar, porque yo sé que hay personas que sí, hay otras personas que no están familiarizadas con todo esto, entonces más adelante hacemos ahora una pruebita con Siri. Siri es de Apple, pero Sí, hay otras que tienen- Pero sí, está Amazon tiene Alexa, Google tiene su Google Assistant, está Apple, Google, Amazon, y bueno, esos son como los más importantes. Y Android, o sea, Android también tiene su niña ahí, asistente virtual, porque siempre escogen el femenino porque es la persona más cálida, más amable. Uno prefiere hablar con una mujer que con un hombre, entonces siempre han seleccionado como la parte femenina, la delicadeza, y en sí las mujeres en este momento, por ejemplo Gabriel García Márquez decía que son más inteligentes y eran las que finalmente van a dominar el mundo. Entonces pues es un modelo también inconscientemente de tener a alguien de respeto ahí. Por eso es que la escogen generalmente la identificación femenina. Bueno, entonces... Y entender el lenguaje es uno de los mayores desafíos en la creación de máquinas inteligentes. Hola, Chico. Hola, Cintia. Desde la computadora de Star Trek La siguiente escotilla a su derecha. Gracias. De nada, comandante Riker. a Samantha en la película Ella, las máquinas de nuestro mundo de ciencia ficción se comunican con nosotros sin ningún esfuerzo. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes un nombre o...? Sí, Samantha. ¿De dónde sacaste el nombre? Me lo di yo misma. Pero hacer que las máquinas entiendan nuestro lenguaje humano es una de las tareas más difíciles en la inteligencia artificial hoy en día. Los lenguajes tienen matices y son complicados y presentan dificultades para las computadoras que están acostumbradas a reglas fijas. El lenguaje también se puede malinterpretar fácilmente usando la famosa cita de Groucho Marx. Una mañana le disparé a un elefante en mi pijama. ¿Cómo se puso mi pijama? No lo sé. El comprender realmente lo que se dice es muy difícil para una computadora. Lo que tratamos de resolver a través del ambiente del procesamiento del lenguaje natural es comenzar a descifrar qué significa cuando usamos estas palabras en oraciones, cómo se relacionan las oraciones entre sí. Esta palabra se aproxima a esta otra palabra y por qué. Ese es un campo que para nosotros es muy fácil y es muy difícil para las computadoras. Y ahora está aquí el anfitrión de Jeopardy, Alex Trebek. Jeopardy es un juego como parecido. Hace más de 3 años la gente de al IBM de- vino a nosotros con una propuesta que consideraban era el próximo ¿Quién gran quiere ser desafío millonario? de la informática ¿De quién? y consistía en ¿Quién diseñar un quiere ser sistema millonario? informático ¿Quién capaz de quiere ser comprender millonario? las complejidades del lenguaje natural como para competir contra los mejores jugadores de Jeopardy. Llegaban y colocaban, por ejemplo, una pregunta y la persona tiene que dar, o sea, ellos colocan la respuesta y la persona tiene que responder con cuál sería la pregunta ante esa respuesta que dan para que la adivinen. Y colocan 3 personas para que debatan ahí y pues es igualito, por ejemplo, quién quiere ser millonario, porque a medida que va contestando cosas pues le dan acierto, se les va incrementando el dinero. Entonces colocan a una inteligencia artificial de IBM que se llama Watson, la empiezan a entrenar desde varios años y le empiezan a crear los mismos modelos y le colocan contrincantes y todo eso para entrenar esa inteligencia artificial y finalmente vamos a ver cuál es el resultado en el 2012 cuando se enfrenta a los mejores jugadores de Jeopardy. Ya es algo más avanzado porque pues ya tiene que analizar el lenguaje como vieron, o sea, la parte del lenguaje no es tan fácil porque la parte de la ironía, la parte de jocosa o el doble sentido, ellas no la entienden, ellos no conciben esa forma como tal de textuales, nosotros, ¿no? sí, de relacionarse y todo eso. Ellos son textuales, y si yo le digo blanco es blanco, si le digo ese tipo parece una clara de huevo, pero así,
una clara de huevos, una clara de huevos. O sea, ¿cómo relaciona la persona? O sea, la computadora no. Esa persona es blanca. O sea, pero nunca va a llegar a relacionar. Hasta el día de hoy no lo hace. Entonces, por eso, el llegar a participar con inteligencia artificial en estos concursos no era fácil. IBM tuvo que tratar varios años para llegar entonces a interactuar, ya no con un juego de ajedrez, que son 6 posiciones. Sí, tú puedes. No le gustó que lo pararan. A ellos también sufren de ataques de ansiedad. Sí. Sí, creo que tiene una parte femenina. Y entender el lenguaje. Nosotros sin ningún esfuerzo. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes un nombre o...? Sí, No, Samantha. se paró y no quiso. Y entender el lenguaje es Para competir contra los mejores jugadores de Jeopardy. uno de los primeros grandes avances en el procesamiento del lenguaje natural se produjo cuando IBM desarrolló una inteligencia artificial llamada Watson para competir en el programa de televisión Jeopardy. Watson no salió de la caja lista para el horario de mayor audiencia. Gritas barracuda, todo el mundo dice, ¿qué? Si gritas tiburón tenemos un ataque de pánico. Se dice en esta película, Watson. ¿Qué es el 4 de julio? No. Max. ¿Qué es tiburón? Gracias, 4 de julio. El equipo de IBM tardó años en desarrollar, perfeccionar y entrenar el sistema, incluidos meses de pruebas de práctica en un set simulado. Fundada en 1789, esta escuela de Washington, D.C. fue la primera universidad católica de Estados Unidos. Lo siento, no tengo respuesta. Para hacer de Watson un contendiente, el equipo de IBM armó el sistema con algoritmos matemáticos avanzados y potentes tecnologías de inteligencia artificial como el aprendizaje automático. En febrero de 2011, llegó el momento del debut televisivo de Watson para mostrar al mundo lo que había aprendido. Incluso uno descompuesto en tu pared acierta 2 veces al día. Watson intenta comprender la pregunta dividiéndola en las diferentes partes de una oración. Después hace una amplia búsqueda de los miles de millones de libros, artículos y documentos que cubren la gran variedad de temas en Jeopardy para obtener miles de posibles respuestas. Después Watson recopila, analiza y compara la evidencia de todo el material para reducir estas posibilidades. Miles de algoritmos diferentes trabajan juntos para apuntar la evidencia de cada respuesta posible. Luego Watson ordena las posibilidades restantes por su confianza en esas respuestas. Todo esto sucede casi instantáneamente. Watson. ¿Qué es reloj? Reloj es correcto. ¿Qué es Christchurch? Sí. ¿Quién es León Tolstoy? Sí. ¿Quién es Enrique VIII? Sí. ¿Qué es narcolepsia? Es correcto otra vez y con eso pasas a $36,681. Una gran ventaja. En un momento decisivo, Watson se enfrentó y derrotó a los 2 mejores jugadores de Jeopardy del mundo. ¿Quién es Stoker? Por mi parte doy la bienvenida a nuestros nuevos ciberseñores. El equipo de IBM sabía que con esta nueva tecnología podría hacer mucho más que ganar programas de concursos. Watson en Jeopardy fue solo el comienzo. Esta tecnología podría utilizarse en algunos de los problemas más difíciles del mundo al ayudar a las industrias que están inundadas de datos. Ya está ahí. Sí. Se auto. Y este Watson les ayudó a descifrar y a identificar un culpable de una persona que no la tenían considerada para nada y les mostró cómo esta persona tenía una alta probabilidad de que hubiera cometido estos delitos y estos asesinatos. Finalmente la persona es judicializada y condenada y se dieron cuenta que sí, que este delincuente había cometido esos asesinatos y eso fue gracias a Watson. Watson es una de las inteligencias artificiales, por ejemplo, que en este momento se utilizan en la parte de justicia acá en Colombia. Y no solo se utiliza ahí, se utiliza para miles de cosas, para medicina, para educación, para identificar personas, seguridad, para muchas cosas, que cada una de estas grandes empresas tienen
uno de estos analistas de información. Google tiene el de ellos, Amazon tiene el de ellos, cada uno tiene su inteligencia artificial controlada y fabricada por ellos. Pues yo creo que acabamos ahí o alcanzamos a hacer una pruebita chiquitica, como de 2 minutos. Sí. Hace poquito vi que hay unas empresas que están haciendo esos procesadores de texto y había un procesador de texto que ya podía sacar, o sea, que le ponían un texto, le escribían un texto y en base a eso podía hacer un siguiente párrafo que tendría como cierto sentido con el anterior. Sí. Y entonces ahí decían que era, o sea, que era muy bueno ese avance, pero que era peligroso, porque entonces veían que ya no se estaban dando cuenta de hasta qué punto era una máquina lo que hacía eso o un humano, entonces empezaba a cerrarse esa brecha. Y hace poquito creo que se llamaba CPS no sé qué, algo así, o GPS no sé qué, y entonces eso, le escribían un texto y dice que pueda sacar un siguiente párrafo y así, y pues me parece muy interesante eso, pero ahí explicaban algo parecido a lo que dicen acá, y es que tienen que ponerle muchísimos millones de datos y eso es lo que uno pues lo deja pensando, porque hay veces yo digo, o sea, hasta qué punto se puede considerar realmente inteligente o no, porque o sea, es como que lo bombardearan de datos y datos y datos, e imágenes y datos y datos, y simplemente hace estadísticas de qué puede ser más seguro que funcione o no. Entonces, cuando uno ve esas películas por ejemplo, esas de Terminator famosas, de Skynet, que la superinteligencia artificial, pues claro, se lo pintan a uno como en verdad una inteligencia artificial que sí piensa que puede decidirse acabar con humanos o crear máquinas, pero entonces yo veo que llegar a ese punto también es muy difícil, o sea, se necesita una cantidad bestial de información, o sea, unos servidores del tamaño de edificios para que llegue a entender toda esa complejidad. Y entonces hay una película donde muestran, creo que se llama Ex Machina, y ahí explican algo sobre las redes y eso, y dicen que o sea, ellos empezaron, o sea, que cada vez que la gente escribe cosas y pone imágenes, esas imágenes van quedando grabadas, y eso lo van utilizando para saber si una persona, por ejemplo, en el caso de las cuestiones de chistes y eso, porque la máquina no entiende si es la posibilidad de que estén hablando de algún chiste o no, o esté triste o no. Sí, entonces son millones y millones y millones y millones de datos. Pues claro, eso es una información bestial. Eso explicaría por qué WhatsApp es gratis, pues yo creo, ¿no? Porque sí, WhatsApp correcto. es gratis. Todas Claro, esas porque aplicaciones todo que lo son uno gratis. escribe, todo lo que uno escribe lo guardan y lo guardan. Es que y ya te predice, ya WhatsApp te predice, tú vas a mandar un mensaje y él te adelanta la palabra. No, pues yo estuve en Bancolombia la semana pasada y me dicen, ¿usted no es Consuelo Castillo? Y yo estaba pagando una cuenta de otra persona, o sea, de mi hijo, estaba pagando una cuenta de mi hijo que tenía con Suramericano, o sea, no tenían por qué relacionarme de una vez con mi hijo, y de una vez me dijeron, nosotros te tenemos una tarjeta de crédito acá, tienes plazo para recibirla hasta el